Bueno, vamos a continuar hoy en el estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a la epístola a los Hebreos y vayamos al capítulo 10 y vamos a estar del versículo 1 al 10. El escritor de Hebreos ya ha argumentado que Cristo es ese gran sumo sacerdote, ¿no? Ha estado también argumentando que Cristo es el mejor mediador de un nuevo pacto, ¿cierto? Ya estableció que hay un nuevo pacto dado por Cristo en su sangre, ¿cierto? Y de una forma muy docta el escritor ha estado argumentando que Cristo es superior a todas las cosas creadas. Por eso tenemos que mirar a Cristo, porque ya muchas cosas han pasado. Y hay un nuevo pacto, hay un nuevo mediador, hay un nuevo sumo sacerdote. Y hoy va a traer una argumentación de más que tiene que ver con que Cristo tiene esa supremacía sobre la ley y sobre los sacrificios. Vamos a leerlo teniendo en mente esto y ya introduciremos el mensaje. Los que quieren, quiero invitar a que nos coloquemos en pie para leer la escritura y leamos juntamente. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice, pues ya que la ley solo tiene la ¿qué? La sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. En otra versión dicen a los que adoran con estos sacrificios. De otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Cada vez que lo ofrecían, ellos recordaban todos sus pecados otra vez. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten ¿qué? Es imposible. Por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero cuerpo me has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Amén. Puede tomar asiento. El título de este mensaje es el sacrificio de Cristo nos santifica. El sacrificio de Cristo nos santifica. Yo no sé si a usted le ha sucedido, me pasó a mí hace unos días, que estás pagando en tu banco, ya tienes programado, ¿cierto?, el pago de tus obligaciones, de tus servicios, o de un compromiso que tienes con el banco, y entonces ellos han establecido una forma y tú ya te acostumbras, ya es mecánico. Es más, ya sabes que se descuenta y tú ni tienes en cuenta si se pagó o no se pagó, porque automáticamente tiene que suceder, ¿cierto? Para sorpresa, cuando vas a mirar la cuenta, sucede que no, ya eso cambió. Ahora ya no es así. El banco te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no han estado cobrando este cobro? Y el banco dice, no, es que eso ya no está funcionando así, eso ya no funciona, ya se quitó eso y ya no sirve. Ahora usted tiene que hacer este proceso. Y yo no sé si le ha pasado a usted, ¿qué siente cuando le pasa eso? ¿Cómo? Se indispone uno, ¿cierto? Se molesta, pero ¿cómo no avisan, hombre? ¿Cierto? Que la cosa cambió, ¿cierto? Se indispone, ¿cierto? Pero también entramos en una actitud de tener que aprender lo nuevo, ¿cierto?
Ahora, y algunos, y ahora me toca en línea, ¿cierto? Y ahora por esto, y que entre a una página y que vaya y que no sé qué. Ya, empezar a aprender lo nuevo, ¿cierto? Pues coincidencialmente aquí está un poco pasándole a estos hermanos a quienes están escribiendo la carta, que son judíos, cristianos judíos de nacimiento, les está pasando eso. Dios les está diciendo, esto ya pasó, esto ya no funciona así, ahora funciona así. Entonces, cada vez que le dicen, ellos confiados en el sumo sacerdote, en el antiguo pacto, en las prácticas, en los rituales y en los cultos, y están siendo tentados a devolverse a esas prácticas, y el escritor les está diciendo, eso ya no sirve, eso ya no funciona, ahora es esto. Para ellos es una sorpresa, para algunos hasta molesto, pero algunos están tratando de entender, y la actitud del escritor es una actitud de ayudarles a entender lo nuevo que hay en Cristo, que Cristo es superior a todo eso y que Cristo quitó todo lo que el antiguo pacto se había establecido y en la ley. Ahora vamos a ver en este texto cómo Cristo es superior a los sacrificios, cómo el sacrificio de Cristo es superior y cómo ese sacrificio es el que verdaderamente nos trae un efecto de bendición a nuestras vidas. Eso ya no funciona, eso ya no sirve. Y vamos a entrar a entender lo que el escritor dice, porque necesitamos entender que solo por la fe en el sacrificio de Cristo somos santificados por Dios. Solo por la fe en el sacrificio de Cristo somos santificados delante de Dios, o somos santificados por Dios. Así que el escritor trae 3 argumentos para afirmar esa tesis. Ya no son los sacrificios antiguos, ya hablamos del culto, ya hablamos del sumo sacerdote, ya hablamos del templo, ahora vamos a los sacrificios y la ley, que por ley se han establecido. Y van a haber 3 argumentos que él expone para hacernos ver que realmente eso ya no funciona. Lo que funciona es el sacrificio de Cristo, la fe en el sacrificio de Cristo. Así que el primer argumento que nos dice el escritor lo he titulado: los sacrificios de la ley eran una sombra de lo verdadero. ¿Por qué ya no funcionan? ¿Por qué ya pasaron? ¿Por qué ya no sirve a ir a esas prácticas? Ya no te justifican delante de Dios y ya no van a tener un efecto de perfeccionarte y de santificarte delante del Señor. Y lo primero que nos dice es que en el versículo 1, porque ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Este sustantivo sombra significa, es una representación opaca de las cosas verdaderas. ¿Ustedes alcanzan a ver mi sombra acá en el altar? ¿Cierto? Es una reflexión opaca de lo verdadero, pero no es el verdadero. Así que el escritor les está ayudando a entender, miren, eso que ustedes tenían, esas prácticas que la ley trajo, era una sombra y figura de las cosas verdaderas y reales, pero no era la verdadera. Esos sacrificios que ustedes hacían eran una sombra del verdadero sacrificio que había de venir, ¿cierto? Del verdadero sacrificio que realmente quitaría la culpa y la carga por el pecado. El sacrificio que verdaderamente traería el perdón de Dios. O sea que Dios, con la ley, hay una intencionalidad de ir preparando el corazón del pueblo para la venida de Cristo. Cuando lo miramos en el Antiguo Testamento, estaba preparando, y esta práctica, cuando ellos vieran la intencionalidad de que cuando vieran en esa práctica, vieran el verdadero sacrificio con Cristo, lo abrazaran. Se dice que cuando un judío que ha sido practicante de la ley conoce a Cristo, para él es la revelación más gloriosa de Dios, porque ha estado practicando las cosas que han sido sombra y figura de lo verdadero, como la ilustración que les compartía hace una oportunidad que pude predicar. Cuando tú vas y miras la maqueta en una constructora, ¿cierto? De lo que están ofreciendo, te muestran la sala, el baño, todo como es esa maqueta, ¿cierto? Pero eso no es el verdadero, es una figura, una sombra del verdadero. Cuando tú ya estás en el verdadero,
Tú dices, yo quiero ver, por eso ahora las constructoras hacen un diseño del verdadero. Ay, sí, el baño no es como yo pensaba, sí es así, ¿cierto? Te deleitas más en el verdadero que en la sombra. Pues una de las causas por lo que la ley, estos sacrificios ya no tenían vigencia, era porque simplemente eran una sombra del verdadero. Y al ser una sombra del verdadero, el escritor afirma algo ahí en el mismo versículo. Por ser una sombra, no el verdadero, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, años tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca podía, porque en la sombra, solo el verdadero iba a traer ese perdón, esa perfección. La palabra perfección tiene que ver con completo, no le falta nada. En la intencionalidad del texto habla de sin culpa, sin mancha, lo hizo perfecto delante de Dios, justo delante de Dios. Dios no le ve ningún defecto, está completo. El pecado generó esa imperfección en nosotros que hizo que fuésemos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esos sacrificios no podían quitar el pecado, la culpa de nosotros y hacernos ver delante de Dios perfectos, sin mancha, sin culpa, sin contaminación. ¿Por qué? Porque eran la sombra. La sombra, hay una canción, yo no sé si ustedes la recuerdan, con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. ¿Se la han escuchado? Y más adelante dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y entonces todos preocupados porque aún con la sombra, ¿cierto? Pero no es la sombra, es el verdadero que traía ese perdón, ¿cierto? Ahora, él hace una pregunta retórica para afirmar su argumento y una pregunta retórica trae intrínsecamente la respuesta, ¿no? Leamos en el versículo 2. Dice, no puede hacer perfectos a los que se acercaban a él, versículo 2, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pues sí, la respuesta es sí, claro. Si eso ya nos hubiera hecho perfectos delante de Dios, pues con un solo sacrificio bastaba y ya no más. Pero como no eran, entonces tenían que ofrecer sacrificios tras sacrificio tras sacrificio cada año en el día de la expiación. Entonces en el versículo 3 nos dice, por eso en esos sacrificios hay un recordatorio año tras año, porque es imposible, y trae otra imposibilidad de esos sacrificios dados por la ley, ordenados por la ley, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Es imposible. Dos argumentaciones ahí trae. Uno, si esos quitaran el pecado no sería necesario más sacrificios. Y dos, hermanos, es imposible que la sangre de un animal, de un cordero, de un chivito que ofrecían, ¿cierto? Limpiara la conciencia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la ofrenda era el sustituto, no era el mismo. Entonces era fácil que como era este y no yo, ¿cierto? La ofrenda era un sustituto del pecador, por eso su conciencia no se limpiaba, ¿cierto? No se liberaba del pecado, no tenía una nueva naturaleza y por eso mismo esa sangre no lo limpiaba a él. Y Dios quería era prepararlos para lo verdadero que iba a venir, para aquel que iba a venir. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo fuerte para ellos. Primero, que nos muestran dos situaciones, dos problemas para ellos frente a esto que les está diciendo el escritor. La primera es que para los lectores de origen judío consideraban la ley de Dios su posesión más preciosa. Para ellos la ley, la Torá, era sagrado, fue dada por Dios mismo a través de su mediador Moisés, el profeta. Fue Dios directamente, de Dios que la recibió, por eso para ellos era un tesoro. Y practicar lo que la ley decía para ellos era sublimemente sagrado, ¿cierto? Entonces
Había ese problema. Así que al escuchar esto, para los oyentes era muy difícil de digerir. ¿Cómo? Esto es sagrado para mí. ¿Cómo me vas a decir que esto ya no sirve, ya no funciona? Esto no me puede justificar ante Dios. Esto no tiene un efecto en mi vida delante de Dios. Esto no tiene algo a favor mío delante de Dios. Si yo he cumplido la ley, Pablo cumplió la ley estrictamente, pero él mismo en el capítulo de Romanos dice: pero yo soy esclavo del pecado. El que lo cumplió, así mismo está diciendo después: miserable de mí, ¿quién me liberará del poder del pecado? Porque para ellos era fuerte ver que ahora la ley, las prácticas de la ley no tenían ningún favor delante de Dios. Fuerte, ¿no? Fuerte que tú llegues y tengas, un ejemplo, una propiedad, ¿cierto? Cuando la compraste te costó X monto, ¿cierto? Y después vas a catastro a ver cuánto vale tu propiedad y no vale nada. ¿Cómo que no vale nada? Si me costó esto, no vale nada, señora. Pero ¿cómo así? Páseme al alcalde, páseme al presidente, páseme al que sea, pero esto me lo arreglan. Y para ellos la ley era sagrada. Lo que decía la ley era algo muy valioso para ellos. El otro problema era que debido a eso, los judíos de aquel entonces se acostumbraron a hacer los sacrificios de una manera mecánica y rutinaria. Se acostumbraron a hacer esos sacrificios de una forma en que era automático hacerlo. Ya su corazón no estaba en verdaderamente hacer las paces con Dios, arreglarse con Dios, estar en comunión con Dios, sino en cumplir con el rito que la ley le decía y así empatar. Ya cumplí, Señor, ya lo hice. Y por eso la ley dice que si yo lo hago, yo soy justo delante de ti. ¿Cierto? Y se mecanizaron y se volvieron autómatas de esas prácticas, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? A nosotros. Esto era lo que le pasaba a ellos. Y ver que ya no tenía valor. Es el mismo peligro que corremos hoy. El caer en el error, escuchen esto, de exaltar más el texto bíblico e idolatrar el texto. Escuchen muy bien lo que voy a decir: idolatrar el texto bíblico, pero no ver a aquel que me revela el texto bíblico. Algunos son, esto es algo fuerte y necesario que lo oigamos. Algunos caen en idolatrar más este libro como libro que no aquel que revela ese libro. Entonces, John Piper nos ayuda a entender un poquito más esto. En una entrevista que le hacen con el pastor John MacArthur, John Piper le dice lo siguiente: existe un peligro de amar el texto más que amar sobre qué trata el texto. Eso es lo que hace caer en arrogancia y en altivez y en vanidad intelectual y académica, que vivir una sincera relación con Cristo. Lo que se debe hacer, afirma John Piper, es profundizar en la Biblia, ahondar a través de cada palabra hasta hallar la realidad que está en la palabra, que es Jesús mismo. Tú y yo, Dios nos ha dado la escritura para que a través de ella nosotros lo hallemos a Él. Pero hay personas que conocen muy bien la Biblia y son estrictos cumplidores de la palabra de Dios, pero no tienen una relación íntima y personal con el Dios de esta Biblia. Spurgeon decía que el conocimiento de Dios es algo maravilloso. Es como sumergirte en un océano a través de las Escrituras para hallar al Dios vivo y verdadero.
El fin de las herramientas hermenéuticas, de exégesis, de aún ir a aprender el griego y el hebreo, no es para dominar el texto. Son herramientas para, como el minero, cavar en la mina, cavar en la mina, cavar en la mina, hasta que halle la piedra preciosa que se llama Jesús. Y de allí salir y anunciar a Cristo. Para ellos la ley era sublime. Y nosotros podemos caer en ese mismo error. De simplemente, tengo que leer la Biblia. No he leído la Biblia en esta semana. Miren los conceptos. No he leído la Biblia. Ay, hace rato no leo la Biblia. No me he metido en un estudio bíblico. Estás viendo simplemente la sombra. Es muy diferente decir, en esta semana no he estado con Dios en un tiempo con Él. No me he encontrado con Dios a través de la Escritura. No me he encontrado con Dios a través de la oración. No he hablado con Dios en esta semana. Estoy conociendo más a Dios a través de ese estudio. Dios se ha revelado a mi vida a través de esa enseñanza, de ese curso, de ese estudio. He conocido y entiendo más a Dios, y mi fe en Dios, mi confianza en Dios, mi temor en Dios ha crecido porque lo he encontrado a través del estudio, de la palabra, de la oración, del ayuno, del congregarme. Ese era uno de los peligros. Ese peligro lleva a un peligro más grande, que nos lleva a hacer las cosas por rutina y mecánica, desprovisto de un corazón apasionado sinceramente por el Señor, un corazón interesado en el Dios de la Biblia, en el Señor de la iglesia, que es la cabeza. Entonces, aún podemos estar sirviendo por cumplir, porque tenemos que hacerlo, pero el corazón está desprovisto de un sincero fervor, fe, confianza, entrega, adoración por Él. ¿Por qué haces lo que haces? Porque me pidieron que ayudara. ¿Cierto? ¿Por qué llegaste temprano? Porque si no me regañan. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque si no piensan que yo no estoy comprometido con el Señor. Esos comentarios muestran que en mi interior he perdido la motivación correcta. Cristo, Dios. Hago lo que hago y dejo de hacer lo que dejo de hacer por Él. Madrugo porque lo quiero ver temprano. Trasnocho porque quiero velar con Él. Me esfuerzo porque quiero servirle con toda mi vida, porque Él lo dio todo por mí. Soporto porque Él me soportó a mí. Perdono porque Él me perdonó a mí. Amo porque Él me amó a mí primero. Animo porque Él me anima. Levanto las manos cansadas porque Él ha levantado las mías. Ayudo al que está paralizado y al que no quiere andar porque Él me ha ayudado a mí. Porque Cristo es mi motivación. Pero cuando las cosas se vuelven mecánicas, estamos en ese problema. Por eso los sacrificios no tienen justicia delante de Dios. Y nos enorgullecemos o nos justificamos. Yo estoy bien con el Señor porque estoy sirviendo así. Hago esto, lo uno, tomo este estudio, tomo esta maestría, hago esto. Cuando Dios lo que está mirando es el corazón. Cuando Dios nos dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y nuestro tesoro ha de ser Cristo. La otra razón por lo que argumenta el escritor de que solo en el sacrificio de Cristo seremos justificados es por el siguiente, porque los sacrificios de la ley no complacen a Dios. Ahora, tenemos tremendo problema ahí. Y ellos tienen tremendo problema. Miren lo que dice el versículo 5, 6 al 7. Por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido. Entonces dije, aquí estoy,
yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. El escritor trae referencia a las palabras que están en el Salmo 40, Salmo mesiánico, que da referencia a Jesús. Es más, el escritor afirma que cuando Jesús entró en este mundo, es más, nació aquí, es una forma hebrea de decir, entró al mundo, es que nació. Él está tratando de decir que él afirma que Jesús fue el que dijo eso. Pone esas palabras en Jesús. Y para poder entender lo que aquí está, por qué él toma estas palabras del Salmo 40, este versículo se convierte, esta parte de estos versículos se convierten como una bisagra. ¿Por qué? Porque va a dar respuesta a por qué esos sacrificios ya no son válidos delante de Dios, pero va a abrir puerta a lo verdadero. Entonces pone a dos personajes, a Dios y a Jesús el texto. Dios es una referencia para ver Dios como ve lo antiguo, y Jesús es la referencia para ver cómo Dios hizo lo nuevo. Entonces miremos lo que el texto nos dice acerca de Dios. ¿Qué dice el texto del 5 al 7 que tiene que ver con el Salmo 46 de Dios? Dice, versículo 5, sacrificio y ofrenda no has querido. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere esas ofrendas. No quería esas ofrendas. ¿Qué más dice? Versículo 6, los holocaustos y los sacrificios a Dios no te han complacido, o sea, Dios no está feliz, dichoso. Wow, estos me traen adoración, sangre total, sacrificio total. Dios no está complacido en eso. Y vamos a mirar la mirada de Dios frente a esos sacrificios, por eso pierden su validez, porque no complacen a Dios. El escritor de Hebreos nos dice que Dios tiene aversión a los sacrificios no dice que Dios tenga aversión a los sacrificios que se le presentan, sino que los sacrificios ofrecidos sin fe y obediencia le son una abominación. Él ordenó que se hicieran esos sacrificios. Y Él no tiene una aversión porque le ofrezcan sacrificios, sino en la forma en que ofrecen los sacrificios. En ofrecer sacrificios con un corazón sin una verdadera fe y obediencia al Señor. Todo lo que hagamos por rutina y sin una vida íntima en sincera obediencia a Dios, y que creemos que es adoración a Dios, no lo complace y no lo quiere. No sé con qué motivación viniste esta mañana al culto, pero si fue rutinaria y todo eso, así no quiere el Señor. Dios quiere que vengas de otra forma. Vamos a ver por qué Dios es tan enfático. Hay versículos que afirman esto. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Si quieres leerlo conmigo, está bien. Voy a leerlo de la traducción al lenguaje actual, que nos ayuda a comprender un poquito mejor. Dice, Dios le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y mira lo que les dice, y creo que va a ser muy claro para nosotros. Dios les advierte, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas, me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme, solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque no las soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y de luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Acuérdense que ahora nosotros matamos con nuestra lengua. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad.
Dejen ya de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ¿Qué tal? Traían ofrendas y practicaban los ritos, pero vivían una vida totalmente en pecado, matando a otros, maltratando a otros, y a Dios no le agradaba esa ofrenda. Mire lo que dice Amós, hablando de eso mismo. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte, dice esta versión. Me sonó muy paisa eso en un momento. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Dios se agrada, el mejor sacrificio de adoración a Dios es hacer su voluntad, obedecerlo. Por eso Dios abomina los sacrificios que no tienen fe y obediencia a Dios en la vida diaria. Dios no se está mirando solo el domingo, nos está mirando toda la semana. Y en la semana no tengo aquí a los hermanos que me dirigen la alabanza, no tengo al pastor que predica, pero tengo a Dios que me predica diariamente. Tengo a su Espíritu que me guía a alabarlo, a adorarlo. Tengo sus mandamientos que me enseñan por dónde andar. Un ejemplo claro de esto fue Saúl. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Saúl? Que Dios llega y le ordena: ve y mata a todo ese pueblo, porque ese pueblo ha pecado terriblemente contra mí. O sea, Israel era un instrumento de la justicia de Dios sobre ese pueblo. Y dijo: y que no quede nada, nadie. Cuando llegó el profeta, ¿cierto?, al campo de batalla, vio que había bulla, había fiesta, celebración. Le habían perdonado la vida a los reyes, le habían perdonado la vida a otros, cuando Dios ya había dicho: mata a todos, ¿cierto? Y aparte de eso, cogieron el ganado que habían ganado de ellos y lo estaban ofreciendo en sacrificio. Y mire lo que dice Samuel. Viene Samuel y habla con Saúl y le dijo: ¿qué has hecho? Dijo: la voluntad del Señor. He obedecido al Señor. Dijo: ¿qué has obedecido al Señor? ¿Qué son esos ruidos que oigo? Esos ruidos de esos animales que oigo. ¿Qué son esas voces de esos reyes que dijo? ¿Acaso Jehová no te ordenó que acabaras con ellos? Dijo: sí, pero es que lo guardé para ofrecérselos al Señor. No, mira lo que le contestó el profeta en el capítulo 15, versículo 22 al 23 del primer libro de Samuel. Y Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención a lo que Él dice que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad o idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Duro. El Señor nos ayude a no permitir que nuestro corazón se aparte del Señor. Ahora entra Cristo. Yo creo que es clara la aplicación de este texto. Yo creo que no tengo que hacer una aplicación. El texto habla por sí mismo. Podemos venir aquí a alabar y cantar y todo eso, pero si no estamos viviendo una vida de obediencia al Señor, dice: hastiado estoy con tus cánticos. Ahora entra Cristo, la otra bisagra que nos va a llevar hacia el otro lado. Por eso esos sacrificios no podían limpiar a nadie, no podían justificar a nadie. ¿Por qué? Porque si no había obediencia total a Dios, no valían. Y nadie estaba obedeciendo. Ahora mira lo que el texto dice de Cristo. Que al entrar a este mundo, dice en versículo 5: sacrificio y ofrenda no has querido. ¿Qué dice Jesús? Pero me has preparado cuerpo para mí.
Versículo 6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, heme aquí, aquí estoy yo. He venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Qué diferencia? Mientras el pueblo estaba concentrado en los sacrificios y en las prácticas de la ley, Jesús estuvo concentrado en el Padre y en hacer su voluntad, en agradarlo, en honrarlo, en hacer lo que Él le pedía que mandara. Por eso Jesús dijo palabras como: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué es lo que me sacia? ¿Qué es lo que me llena? Hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos debe saciar a nosotros. Porque he descendido, en Juan capítulo 6 versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba enfocado y concentrado en hacer la voluntad. Así debe ser nuestra prioridad. Para Jesús era la prioridad la voluntad de Dios, y para nosotros debe ser nuestra prioridad hacer la voluntad de Dios, porque reconocemos quién es Él. Porque una vida verdaderamente justificada, escuche esto, santificada y perfeccionada por Dios, es una vida que se evidencia en su obediencia a Dios y no por sus obras de sacrificios. Todos venimos al culto, pero hermanos, solo el Señor sabe quiénes lo estamos adorando en nuestra vida por medio de la obediencia. Todos hemos cantado hoy un coro. Todos, yo mismo he cantado los coros, pero solo el Señor sabe cómo le estamos adorando en nuestra vida íntima, si estamos haciendo su voluntad o no. Realmente la semana es la preparación para nuestro culto de domingo. Por eso, si tú vienes a ver si la alabanza está buena, no es así. Creo que estamos entendiendo. Los sacrificios de la ley fueron quitados por Cristo. Esa es la tercera argumentación que él hace. Versículos 8 al 10. Habiendo dicho esto anteriormente, el sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley los ordenaba, pero era para prepararlos para el sacrificio verdadero. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita, dice el escritor, lo primero para establecer lo segundo, y eso tenemos que entenderlo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Qué pasa, hermanos? Para ellos se justificaban por sus prácticas de la ley delante de Dios. Y es como si nosotros cogiéramos y dijéramos: Dios, yo merezco tu bendición, merezco tu respaldo y tu agrado, porque fui al domingo, llegué temprano, antes que otros, yo llegué primero, oré, te alabé, cumplí, di mis diezmos, leí toda esta semana, y eso me hace merecedor de tu favor. ¿Sí o no? Nosotros tendemos a esa mente religiosa, todos hemos caído en eso. Pero aquí está diciendo que por la obediencia de Jesús es que nosotros somos santificados. Entonces el chip cambia cuando nosotros entendemos esto. Nosotros podemos justificarnos delante de Dios por las obras de lo que hacemos. Eso es una forma, y es la forma errada, y ahí tu vida no va a tener cambio, y ahí tu vida no va a ser libre del pecado, ni vas a disfrutar la gracia, ni vas a disfrutar del perdón que Dios ha dado por medio de Cristo. Pero cuando tú y yo, cuando a ti y a mí el Espíritu Santo nos alumbra el corazón y nos permite ver que es por la obediencia de Jesús completa y plena que Él tuvo ante el Padre, que caminó en este mundo, fue tentado en todo pero no pecó, e hizo la voluntad de Dios, aun cuando su carne no quería, dijo:
Padre, que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Por esa obediencia de Jesús, Dios otorgó perdón a todos los que habían pecado contra Él, porque Jesús es ese mediador, no lo olviden. Pero es por la obediencia de Jesús, es por la obediencia de Él que yo soy perdonado. Es por la obediencia de Jesús que yo soy librado de mi pecado, justificado ante el Padre. Es más, el Padre me ve justo, sin pecado, por la obediencia de Jesús. Cuando nosotros entendemos eso y disfrutamos del perdón de Dios, ya no nos justificamos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y obedecemos la ley, no para justificarnos por ella, sino porque hemos entendido que hemos recibido su perdón, su salvación, para ahora vivir en su voluntad. ¿Me hice entender? Pero cuando nosotros nos queremos justificar ante Dios y creer que somos santificados por lo que yo hago, es un serio error, porque mi fe no está puesta en lo que Jesús hizo, en lo que Dios hizo en el Evangelio, sino que está puesta en mis obras, y mis obras nunca me van a transformar, o si no, hace mucho tiempo hubiera cambiado. Pero cuando mi fe está puesta en Jesús, en su obediencia, y entender que he recibido, ya hemos recibido, hermanos, ya hemos recibido perdón, ya hemos recibido gracia. Dios, en su mirada de gracia, nos ve justos, nos ve perfectos cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en sus obras. Eso tiene un efecto espiritual a través del Espíritu Santo en nosotros, que ahora nos sentimos perdonados, justificados, reconciliados, adoptados, miembros de la familia de Dios, partícipes de los pactos y de todas las promesas que le hizo a su pueblo. ¿Y por qué ahora le obedezco? Porque Él me salvó, porque Él me reconcilió, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Esa es nuestra fe. Esa es mi justicia, no la mía, sino la de Cristo. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Eso es algo que solo Dios lo pudo hacer por nosotros. Que me ponga las vestiduras, la justicia de Cristo, y Dios el Padre me mire a mí como mira a su Hijo. Eso es gracia, porque yo reconozco que soy pecador y que no merezco su justicia. Pero por el sacrificio perfecto de Cristo he sido perdonado, he sido justificado, he sido reconciliado. Mi mente ha sido lavada de toda acta de decretos que había en contra de mí, y soy nueva criatura en Cristo por la obra de Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Esa es la vida del que da el Evangelio. Una vida nueva, justificada en Cristo, que ahora, como Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios, ahora mi comida también es hacer la voluntad de Dios. Porque entendemos como Jesús mismo: yo he venido para este mundo para hacer la voluntad del Padre. Yo he venido no para hacer la mía, sino la voluntad del que me envió. Y Dios me ha dado una vida. Esto es lo que debemos entender. Miren las palabras de Jesús. Él dice: me preparaste cuerpo, lo ofrezco. Me preparaste una vida, te la doy, te la entrego. Los otros sacrificios no eran entregas voluntarias, los animales eran llevados obligados. Pero Jesús entregó voluntariamente su cuerpo. Así tiene que ser nuestra vida. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, nos ha dado inteligencia, conocimiento de Dios. Debemos entregárselo voluntariamente a Él para su gloria. Nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios. Me diste una vida, va a ser para hacer tu voluntad, no la mía. Jesús dijo: heme aquí, aquí estoy. Se ofreció, no fue obligado. Cuando hemos recibido esa gracia, nosotros no estamos en la iglesia por obligación, no servimos por obligación. Eso era en el antiguo pacto. Los animales eran llevados allí, quiera o no quiera, qué pena.
Pero nosotros decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame, tómame, Señor, cumple tu voluntad en mi vida, haz lo que tú has planeado que yo sea para tu gloria. Heme aquí, aquí estoy. Y Jesús dijo: el hacer tu voluntad es mi agrado. Por eso ese sacrificio quita cualquier sacrificio que antes se venía practicando, porque ese es el sacrificio verdadero que trae perdón completo de pecados, nos hace nuevas criaturas y nos introduce en una vida nueva para ahora vivir en la voluntad de Dios. Y cuando vengamos acá, deleitarnos en ofrecer no cánticos, no solamente cánticos, no solamente oraciones, ofrecer nuestra vida y nuestro corazón al que nos rescató, al que se sacrificó por nosotros y lo dio todo en la cruz para salvarnos. Nuestra justicia es el sacrificio de Cristo, nada más. Todo el resto ya pasó. Tenemos que poner la fe en el sacrificio de Cristo por nosotros, porque por su obediencia es que tú y yo recibimos perdón y somos aceptados con alegría, con gozo, que hasta los ángeles hacen fiesta ya cuando somos recibidos. Por la obediencia de Cristo somos recibidos como el Hijo, como hijos, porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Inclina tu rostro. Al estar allí quiero invitarte a que mires lo que Cristo hizo por ti. Quiero que miremos eso, que es por su obediencia, que es por lo que Él hizo, la voluntad del Padre. Quiero invitarte allí que primeramente si crees en tu corazón que es por la obediencia de Cristo que tú recibes perdón, recibes salvación y recibes vida, dale gracias. En este momento, si lo crees, dale gracias. Cierra tus ojos y contempla a Cristo muriendo por ti, pagando el precio por ti, en obediencia al Padre. En obediencia al Padre lo hizo. Pero dile gracias, porque por tu obediencia yo he sido perdonado, porque por tu sacrificio yo he sido justificado. Yo creo, Jesús, que soy una nueva criatura por lo que tú hiciste. Soy una nueva persona gracias a ti, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque no lo merezco, pero me has otorgado perdón y has lavado mi mente de todo pecado y de toda condenación, de toda culpa, porque me perdonas por la obediencia de Cristo. Yo creo en tu evangelio, que Cristo murió por los pecadores para reconciliarlos con el Padre. Y solo te puedo decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí está mi vida. Me diste una vida por la obediencia de Cristo, por el sacrificio de Cristo me das una vida nueva. Heme aquí, Señor. Todo lo que soy, todo lo que has puesto en mi vida, lo traigo a tus pies para entregártelo a ti, para que tú hagas de mi vida una sincera adoración a ti, en obediencia y en santidad a ti. Heme aquí, oh Dios, úsame para hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad cada día de mi vida. Dame la sabiduría, la gracia, el entendimiento de tu espíritu para conocerte y entender tu voluntad, y yo pueda hacer tu voluntad en cada instante de mi vida y poder disfrutar de obedecer tus palabras, de seguir tus mandamientos.
y de honrarte a ti. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor.